Global Media presenta, a nombre de Serprefa, su mano amiga, de Noticias 24, el noticiero de la gente, con Miki González. Hola gente, bienvenidos al programa del día de hoy, el noticiero de la gente por nuestro canal de YouTube. Así que ya pasamos los 6.000, queremos llegar a los 7.000. Pero, claro, simplemente ustedes son los protagonistas de esta historia y que de una u otra manera son los responsables de llevar este mensaje, de esta ventanita que hay de la libertad, para lograr comunicarnos con ustedes todas las noches a partir de las 9 a través de nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram de Noticias 24 CNA, también TikTok. También lo pueden hacer a través del Facebook. Son más de 200.000 personas que nos siguen en nuestro grupo de WhatsApp también. Así que hoy es miércoles interesante. Vamos a tener una conversación con el politólogo, comunicador social, profesor, abogado Jesús Castillo. Él es el secretario general del Movimiento Socialismo. Hablaremos casos interesantes de la política, de cómo la expectativa, cómo razonan ellos, su forma de pensar para participar. Siempre ustedes con su criterio y cada quien que asuma sus responsabilidades. Queremos que ustedes también participen y eso queremos todo en esta democracia, con todas sus puntos negativos que pueda tener por la fuerza, el uso, como sea, pero estamos en democracia y eso tenemos ese rinconcito. Hay que hacerlo con mucho respeto, con mucha dedicación, con mucho cariño. En estos primeros minutos que queremos hablar con ustedes, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros al 0424-894-8912, lo pueden hacer también por WhatsApp y enviarnos a nuestro WhatsApp. Pueden enviarnos en cualquier hora alguna situación de su comunidad, algún hecho que vea en la calle, y así colabora también para visualizarlo en nuestras redes sociales para que también tengan que ver con la solución de problemas que de una u otra manera a veces esconden a los directores, esconden a los alcaldes, a los gobernadores. Por ese lado. Una de las cosas que me interesa hablar con ustedes, dentro de todo lo esencial que tiene que ver con lo cotidiano del venezolano. Uno dice no quiero más política, otro dice no quiero votar, otro dice quiero votar. Cantidad de cosas y de dudas que tiene razón cada quien. Lo importante de todo esto es respetarse uno mismo, ¿no? En la medida que nos respetemos, seremos mejores ciudadanos. Así de sencillo. Vamos a tener, la semana que viene, vamos a tener candidatos a la gobernación. Está a disposición también este canal para que se den a conocer candidatos legislativos, candidatos nacionales. Ojalá que se den los que tenemos para la semana que viene, entre ellos Joanna Malavé, Carrillo Malavé, que es la candidata del Gran Polo Patriótico, y también está José Aparicio, él es el candidato del MIN, Movimiento de Integridad Nacional. Con ello, por lo menos, está pautado para la semana que viene. Ustedes son los protagonistas y ustedes también. Mira, yo quiero saber, conocer más a los candidatos, si los quieren votar. También habrá polémica, porque aquí también vamos a ser el abogado del diablo, pues, porque también esa parte de la gente que está, y un saludo a mi amigo Juan Rodríguez Mata, que nos ve todas las noches, un saludote para ti, para toda tu familia, y a todos los que se suscriben al canal. Recuerden 0424-894-8912, denle un like y así comparten y colaboran para que esto se visualice y el algoritmo pues tenga mayor visualización en esto que tenemos 6.000 sobre 6.000 seguidores en nuestra cuenta en el canal de YouTube. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Tenemos por aquí interesantes cosas que mostrarles a ustedes. Y nuestro amigo Hilbert
Guilarte, que siempre está en la calle buscando algunas cositas para resolver. Que por cierto, quiero agradecerle a la gente de la alcaldía del municipio Sucre, porque ayer pusimos en nuestras redes en la situación de un callejón que está ahí en la prolongación de la avenida Bermúdez, y hoy fueron a limpiarlo. Agradecidos al alcalde, agradecido a Servianza por estar allí pendiente. Así que tanto al alcalde Sifonte como a Jonathan Vázquez, gracias de verdad de corazón por cumplir. ¿Qué es su trabajo? Sí, es su trabajo, pero a veces no le da espacio. Pero cuando están los medios para aportar también, entonces es interesante resaltarlo. Porque dirá uno de ustedes, caramba, sí, pero eso es su trabajo. Claro que es su trabajo. Pero también los medios de comunicación y este medio que es importante para ustedes, que va a tener muchas sorpresas, muchos programas de opinión, de deportes, lo vamos a tener para ustedes. Así que pendiente de apoyarnos, a todos los que tienen comercio también apoyarnos. Y bueno, y también podremos abrir una cuentica en el banco para que ustedes también aporten algo, ¿no? Lo que puedan, ¿no? También puede ser. Pero bueno, eso lo hacemos más adelante y ustedes también están con nosotros. Vamos a ver, porque Ivo Guilarte también nos reseñó en su acostumbrado toque en las redes sociales de otro problema que existe en la ciudad de Cumaná. Vamos a verlo. Ahí estaba entonces nuestro amigo, el señor Hilber Guilarte, trabajador incansable, político, pero siempre ha tenido esa virtud de estar señalando, y ojalá que esa alcantarilla también se resuelva. Ustedes también lo pueden hacer, cualquier cosa normal que vean por allí, lo pueden palpar, nos pueden enviar a nuestro WhatsApp 0424-894-8912. Vamos a continuar con las noticias que tenemos para hoy. También nos enviaron estos videos de la Semana Santa. Atención, Servianza, Alcaldía, para que terminen de limpiar las playas del municipio Sucre. Vamos a verlo. Buenos días, Miki. Me vine para mi caminata habitual, fue la Semana Santa a San Luis y está sucio, plástico de más, botellas por todos lados. Tiraron todos los refrescos para acá y bueno, ahí lo tiraron, basura. Buenos días, Miki. Mira, no dio tiempo de recoger la basura en la Semana Santa. Bueno, es posible que para la próxima, cuando tú seas alcalde, la recoja. Bueno, esperaremos hasta las próximas Semana Santa para que recojan la basura, porque este año no fue posible. Bueno, muchas gracias. Así que de eso de alcalde no estoy pensando en eso. Yo quiero reiterarles a ustedes que estuve mi nombre, pero no hice ninguna campaña, y quiero aclarar esto, pero es porque me ofrecieron esa candidatura un personaje muy importante de la ciudad que tiene un gran rango y que tiene mucha popularidad, pero cuando llegó aquí a Venezuela cambió, no quiero decir nombre, pero cambió. Ustedes, en que entendió. Por eso estuve ahí, pero después que vino el señor y se olvidó de las promesas que había hecho, entonces yo me quedé tranquilo, tranquilo. Así de sencillo. Así que no estoy aspirando a nada por el estilo de nada. Vamos a seguir con ese proyecto de un canal de streaming donde va usted a participar, donde usted nos va a colaborar, va a compartir con nosotros. Suscríbase al canal. Vamos a continuar con las noticias de esta hora. Recuerden 0424-894-8912 y buscamos más noticias para ustedes. Por cierto, que fue llevado el fallecido Francisco, el Papa, a la Basílica de San Pedro. Vamos a ver el momento de su traslado. Filippe
Sancte Mater, ora pro eum, Sanctissimo Nectare, orate pro eum. Ahí estaba la ceremonia de traslado de Francisco a la Basílica. Recuerden ustedes que estamos por YouTube de lunes a viernes, de lunes a jueves, a partir de las 9 de la noche. Después a las 10 tenemos un programa en Cápsula de Placer por Aventura 106.7. Así que no se lo vayamos a perder, música retro, tranquilo, para relajarnos un poco, un relax. Eso es en Aventura 106.7. Y de lunes a viernes también trabajamos, porque trabajamos de 2 a 4 de la tarde en Primogénita 106.1, el programa Jaime. Así que, pero es música también, no es nada de esta situación. Pero bueno, ya les digo, recuerden suscribirse al canal, denle un like, no le cuesta nada a ustedes. Hoy tendremos de invitado a Jesús Castillo, secretario general del MAS en el estado Sucre. Bueno, hablaremos muchísimas cosas interesantes, no se lo vayan a perder, que estamos preparados para preguntar, para ser el abogado del diablo. Pero bueno, eso es. Vamos a continuar. Por cierto, la próxima noticia que tenemos para ustedes, interesante, el vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, habló de una cosa que tiene toda la razón. Porque los políticos empiezan a buscar, eso lo hacía mucho la Cuarta República, y empezaban a buscar en todo el estado y llenaban la avenida Bermúdez y tal y qué sé yo. Mira que tenemos gente, pero cuando entonces votaron no era así. Vamos a lo que les dice el señor Diosdado Cabello a sus militantes para que pónganse pila y no engañen a la gente. Debemos encontrarnos con la gente de esa calle, de esa comunidad. Correcto. No estemos llevando gente de un lado para otro, solo para que se vea la foto. Eso no deja nada. Moviendo, aumenta costos porque tiene que mover autobuses, tiene que mover, ¿cómo se llama? Vehículos, transporte, motos, lo que sea. Pero además tiene el mayor costo, es que esos amigos que usted lleva no lo dejan que usted se acerque a escuchar al pueblo. Y cuando usted haga un acto así sea pequeñito, hágalo con la gente de ahí, de esa calle, de esa comunidad, y eso tendrá mucho mayor valor político que un acto donde usted se encargó de mover a una gente para tomar la foto. Es verdad lo que dice aquí el vicepresidente del partido PSOE, Diosdado Cabello, acerca de estas cosas, ¿no? El engaño, ¿no? Para ver la fotico. Mira, yo tengo una cantidad de gente, pero esa cantidad de gente, entonces, esa cantidad de gente van obligadas mucho, porque entonces vienen y dicen, mira, tú no vas, anota, vamos y te veo allá. Y tienes que firmar una lista allá. Entonces, ¿qué es eso? Eso lo está diciendo el señor Diosdado Cabello. Vean ustedes que hay que cambiar la política que estamos de costumbre desde la República. Hay que cambiarla. Vamos a continuar, porque el que la levantó y el que la puso, pero bien fea, que por cierto, su canciller lo dijo en una carta que está corriendo por todo el mundo, se ha hecho viral, el canciller de Petro, el primer canciller de Petro, y habla de unas cosas increíbles con Petro, borracho, el presidente de Colombia, drogadicto. Mira, esto pique y se extiende en Colombia. Entonces, ve lo que respondió hoy el presidente Petro a esas declaraciones. Me persiguen esas historias, pero los médicos cubanos dijeron que tenía cáncer y los de la Santa Fe gastritis, me operaron y efectivamente el caballo detectó mi enfermedad. Por eso todos esos trinos que andan por ahí, que me ando borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente, porque me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era que decían allá en el Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo. Bueno, la respondió con una cosa que él tomaba carta roja, aquí dirían carta roja o tapa roja, como ustedes quieran. O el que está corriendo por ahí, que es el... ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo porque no lo tomo, pero... Cuando no, récord. Bueno,
son las cosas que pasan y que trae colación a muchas cosas que tienen que ver con la situación, la tensión que vive y por lo que se quiere a las actuaciones del presidente Petro. Hay un tema interesante que se perdió un día, no sabía dónde estaba en Francia. Y entonces el cuerpo diplomático, todo el mundo buscándolo y él estaba según con unos familiares. Pero bueno, son cosas que pasan y ojalá que pasen para el bien de la democracia en este país. Vamos ahora a ver a nuestro, uno de los candidatos, Robert Sara, candidato a ser el Papa Negro. Ahí queda entonces esto. Bueno, amigas y amigos, también vamos a hablarle porque importante la reunión que se va a efectuar en Europa con el presidente Donald Trump y el presidente de China. Vamos a ver la gráfica que colocamos para ustedes. Veremos qué pasa en esta reunión importante de estas dos potencias. Recuerden que ustedes son y suscribirse a nuestro canal de YouTube de Noticias 24. Vamos a continuar y vamos a ver un chistecito también en el día de hoy. Vecino, una pregunta. Dime. ¿Esta calle para dónde va? No, esta calle no va para ningún lado. Usted viene mañana, aquí mismo la encontrará. Así es. Bueno, vamos a continuar compartiendo con ustedes el programa del día de hoy. Y recuerden, de lunes a viernes, de lunes a jueves, a partir de las 9 de la noche. Nosotros vamos a ir a identificar y regresamos entonces con nuestro invitado. Él es el licenciado politólogo, periodista, profesor, abogado, Jesús Castillo. Bueno, hablaremos muchas cosas interesantes. No se lo vayan a perder. Recuerden, de Noticias, el noticiero de la gente. De Noticias 24, el noticiero de la gente. ¿Usted todavía no tiene una previsión funeraria que está esperando que llegue el momento? Te presento el mejor plan de protección familiar de Serprefaragua, su mano amiga. Cubre a toda la familia, incluyendo a los hermanos, sin límites de edades, en toda Venezuela. Serprefaragua es una empresa con más de 20 años de experiencia. Atención, las 24 horas, los 365 días del año. Una cuota quincenal o mensual, usted y su familia estarán protegidos por Serprefaragua, su mano amiga. Para mayor información, te puedes dirigir al Centro Profesional La Copita, segundo piso, oficina número 27. Serprefaragua, tu mano amiga. Las más hermosas telas para decorar los espacios de su hogar las tiene Tiendas Mil Saldos. 1, 2, 3, 4. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Come to Brazil, Bruno, come to Brazil. Come to Brazil.
de Noticias 24, el noticiero de la gente. A las elecciones del 25 de mayo y por supuesto al acontecer político nacional e internacional. Gracias, Jesús, por compartir con nosotros estos minutos en el programa de noticias, el noticiero de la gente. Bueno, muy buenas tardes, apreciado Miki González, por esta nueva oportunidad que me está brindando de poder intercambiar opiniones interesantes sobre un tema que es de interés, como es el problema político y que tiene repercusiones en todos los aspectos de la vida nacional. Así es, el problema político, que es el protagonista de todo lo que está pasando en el país. Sin embargo, yo veo, no sé, para que entienda la gente, no sé dónde se está en posesión en este momento Jesús Castillo, pero es un crítico importante que es bueno escuchar su opinión. Y lo primero que quería preguntarle, Jesús, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves por tu retina, cómo ves la Venezuela política en estos momentos? Bueno, en principio quiero destacar en esta entrevista que soy el actual secretario general del MAS en el estado Sucre. Es decir, tengo bajo mis hombros la responsabilidad política y la vocería del partido. Debo analizarlo a los ojos de la cruda realidad que tenemos no solamente los actores políticos, sino también personas que de alguna u otra manera nos dedicamos a hacer análisis, a estudiar números, a visualizar escenarios que se presentan en esta incierta actividad humana que es la política, donde nada está determinado, sino que hay cambios necesarios. ¿Cómo lo vemos en estos momentos? Estamos observando que hay dos visiones del proceso a partir de el 28 de julio, un sector enmarcado en la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de una ruta que le ha dado muchos resultados positivos, favorables a la oposición venezolana, esa oposición democrática que es la fuerza del voto, porque gracias al voto, el 28 de julio pudo develar que el sistema político o quienes detentan el ejercicio del poder político, por cualquier forma, son derrotables. Y eso están allí. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el seno de las fuerzas democráticas? Dos visiones que son contrapuestas, que hay que resolverla a la mayor brevedad. Una, que cree en que el voto hay que seguir insistiendo en ella para avanzar en un sistema que, a pesar de la dificultad de las condiciones adversas, puede abrir posibilidades reales para avanzar en el desarrollo de lo que fue el 28 de julio, que no significa cerrar la página como se ha pretendido en un discurso reiterativo. Y por el otro lado, otro sector que intenta venderle al electorado venezolano que se ha clausurado esa página del 28 de julio con asistir a un proceso electoral que, por cierto, no lo inventó quien hoy detenta de manera no legítima el ejercicio del poder en Venezuela, sino que eso está estipulado en el ordenamiento constitucional. Nuestra constitución establece claramente que cada 4 años hay que renovar los poderes constituidos a nivel regional y también cada 5 años hay que hacerlo con la Asamblea Nacional, que es precisamente el poder de mayor relevancia en un Estado de Derecho, porque la Asamblea Nacional, a pesar de que muchos desconocen sus atribuciones, y la Asamblea Nacional es muy determinante porque no solamente ejerce el control político del país, sino que renueva, elige, designa el resto de los poderes constituidos, a excepción del poder ejecutivo. Estamos hablando de la designación de un nuevo Contralor General, de un defensor del pueblo, de los rectores del CNE, del Tribunal Supremo de Justicia. Y eso es importante, por ende, tener una Asamblea Nacional que sea lo más plural posible, porque esos son síntomas de la democracia. Y ahora, en el contexto del 28 de julio, tener una Asamblea Nacional variopinta, ampliamente democrática, va a permitir el avance
para un proceso que es necesario que se produzca, que es la juramentación de Edmundo González Urrutia, porque el artículo 231 de la Constitución establece que quien gane un proceso electoral necesariamente tiene que juramentarse ante la Asamblea Nacional o en caso fortuito ante el TCJ, y eso no se ha producido. Por lo menos en el MAS hemos reconocido que Edmundo González es el presidente ganador del proceso, pero es necesario que se juramente para que sea presidente constitucional. Hacerlo en cualquier otro escenario no es crear falsas expectativas a un electorado. Yo creo que la política hay que verla con la crudeza, con las dificultades que tiene, y eso va a permitir, pues, este proceso electoral, con las dificultades que tiene, con todos los procesos y escollos que encierra. Bueno, como también ocurrió el pasado 28 de julio, creemos que hay la posibilidad de derrotar al régimen, de producir el cambio bajo una transición política que, por cierto, fue el discurso medular de el candidato Edmundo González Urrutia, que ganó las elecciones presidenciales el 28 de julio. De manera que no estamos cerrando la página como se ha querido vender en el escenario actual, que ha confrontado a dos visiones dentro del sector democrático. Claro, los tiempos son distintos, ¿no? Y los ítems también son distintos, poniendo en comparación con las elecciones que la oposición ha ganado, que la oposición ha perdido, que ha ganado el gobierno, como todo, en un país democrático, si podamos llamarlo de esa manera. Pero el fundamento y el principal protagonista de esta historia es el ciudadano. Y cuando el ciudadano dice, no voy a participar o voy a participar, hay que respetarlo, hay que saber, tú como político, como estudioso de la parte social de la comunicación, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo llegarle a la gente y preguntarle y decirle, tú vas a votar, tú quieres votar, no quieres votar? Mira, ahora sí, sigue el mismo Consejo Nacional Electoral, pero no le pares a eso, porque ese Consejo Nacional Electoral, tranquilo, él va a contar bien, se van a contar las actas, y olvídate del 28, pues, tranquilo, el 28 está ahí, pero cuenta con nosotros que sí vamos a ganar. ¿Cómo le dice? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos? Porque yo quisiera también votar, pero hay que darme y ganarme un argumento válido para yo poder ejercer mi voto. Sí, es importante que la ciudadanía sea respetada, la voluntad suprema de ese ciudadano que se expresa a través de las urnas electorales se respete. Ahora, ¿qué deben hacer los partidos políticos? Los partidos políticos deben seguir luchando para que eso se pueda consumar. Sin embargo, la política, como dije anteriormente, no responde a una relación lineal. Es decir, si ocurre esto, se va a dar tal cosa. Eso no ocurre en política, porque la política la hacemos los seres humanos, que no somos dioses. La política responde a distintos criterios. Entonces, los partidos que tienen bajo su responsabilidad direccionar una ruta para el ejercicio de la toma del poder, se plantean distintos escenarios, distintas estrategias. En este caso concreto, por supuesto, hemos insistido en que hay que respetar la soberanía popular. Ahora, ¿cómo se respeta una soberanía popular con un sistema que ha establecido una política del terror, con un sistema que de alguna manera no respeta el principio de separación de poderes, con un TCJ que se inmiscuyó en unas potestades que la propia Constitución le atribuye al poder electoral, con un TCJ que inclusive asume el abordaje de un recurso contencioso administrativo de una figura que resultó, entre comillas, o de facto, declarada ganadora por el árbitro electoral, porque los recursos contenciosos administrativos, quien los introduce, quien los lleva a cabo, es la parte que se siente afectada. Entonces, allí hay, de alguna manera, hechos contradictorios en el ejercicio del derecho, y además de eso, se produce una decisión que es extemporánea, una decisión que además obliga al Poder Electoral a presentar actas durante 30 días, tal como lo establece la ley electoral respectiva, y nada de eso se produce. Entonces, se violaron un conjunto de principios constitucionales y legales, que indiscutiblemente no se puede decir a ciencia cierta que quien hoy está ejerciendo el monopolio en Miraflores del poder sea un presidente legítimo. Yo por lo menos lo debo decir con la mayor responsabilidad que eso amerita. Ahora, ante esa realidad, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Es que acaso
estamos viviendo un proceso de una democracia totalmente plena, ¿no? Los gobiernos que tienen rasgos autoritarios, como el que hoy vive Venezuela, no le ponen las cosas a los actores políticos fáciles. Entonces, ¿qué hacen los actores políticos? Tienen que reinventarse, tienen que crear un conjunto de acciones o de tácticas que permitan poder por lo menos generar expectativa en el marco del desarrollo de una política. Y eso es un poco lo que estamos intentando, lo cual no contradice el concepto de soberanía popular, porque si hay algo que tiene la Constitución es que ella establece muy claramente lo que es un poder constituyente, que es el ejercicio soberano, y lo que es un poder constituido. Y ese poder constituido, lamentablemente, nos guste o no, tiene que ser renovado con el voto. Y con el voto. Ahora, ¿qué hacemos ante una circunstancia que la respetamos? Indiscutiblemente hay razones para pensar que la gente se sienta defraudada. Ahora, ¿por qué hay gente defraudada? Es posible que la gente perciba que no es garantía por parte de un árbitro lo suficientemente idóneo para garantizar esa soberanía popular, pero la gente también se siente defraudada porque los actores el pasado 28 de julio crearon unas expectativas de que se iba a ganar y cobrar. Entonces la gente también tiene dos razones para no participar en este proceso. Ahora, ¿qué hacen los actores cuando no pueden cumplir con su promesa? Tienen que reinventarse, y es lo que estamos haciendo un grupo de actores políticos que hemos creído toda la vida en el desarrollo del voto como fuerza, que no nos van a reconocer, que hay que firmar un acuerdo para reconocer al gobierno que esté en este momento. Esos son parte del discurso o de la narrativa que hacen los actores políticos, pero en realidad yo que estoy involucrado de manera directa en lo que son las postulaciones de los candidatos que están haciendo, por lo menos puedo hablar con propiedad en el Estado Sucre, a los cuerpos deliberantes de la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, hasta ahora no nos están pidiendo a nosotros un documento que tenemos que firmar donde se diga que el presidente es X. No, eso no es verdad. Eso lo hacen los actores para manipular el discurso, porque recuerda, Miki, que la política también encierra elementos psicológicos. ¿Qué trata de hacer el régimen en este momento? Tiene tres direccionalidades en su estrategia. Primero, seguir separando a los sectores democráticos. Compra por aquí, busca por allá, te genera una oposición que juegue a su traje y medida. Entonces, genera una división claramente, y eso le permite a él seguir siendo mayoría, siendo minoría real. Segundo, la otra estrategia, imponer el miedo, generar que el terror que va a ocurrir va a ser víctima de alguien si participa al lado de la oposición, porque entonces no estaría estableciéndose, no sería o disfrutando de beneficios como tales. Y el tercer elemento, es, indiscutiblemente, que es el más peligroso, es crearle en la psique colectiva de que el régimen no es derrotable, de que es un régimen poderoso que se va a quedar para siempre, que no volverán, que tal, y cualquier epíteto narrativo que termina minando las expectativas y esperanzas de un electorado. Ante eso, tiene que haber una dirigencia política lo más ágil posible que le permita reinventarse, desarrollar tácticas dentro de la estrategia para avanzar. Y creemos que a veces en política, como decían varios expertos en la materia, a veces hay que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos en estos momentos constituyendo como ruta política. Claro, me gustaría también, Jesús, que muevas la cámara porque ya te vas a salir del cuadro, así que muévelo un poquito más arriba. Ajá, sigue. Retomando el tiempo, tomando esto, las reglas de juego no están claras, ¿verdad? Y tú como politólogo, como político, como militante, sabes que las reglas no están claras, que hay que luchar para tratar de darle credibilidad al voto, pero es que el gobierno tampoco ha dicho, mira, no digan nada. El gobierno no ha dicho, epa, alguien se opuso. Yo pienso, ¿no? Una de las cosas interesantes que tiene que ver con todo esto es que los partidos que van a estar en las elecciones, que van a participar, creen el voto del cambio. Oye, sentarse con el gobierno, primero para que respeten el cronograma del CNE, tiene que ser 6 meses antes, eso lo violaron. La situación de aclarar dónde te puedes meter en la página web, van a enseñar las actas, algo tiene para que la gente, el común como yo, diga, bueno, yo quiero votar, porque la gente quiere votar, la gente quiere cambio, ¿ok? Entonces, pero si ustedes van a ir a una contienda electoral
simplemente por ir, por rescatar el voto. ¿Para qué? Se pregunta la gente. Quiero ser el abogado del diablo. Dime tú, Jesús. Sí, yo te comprendo perfectamente porque ese es tu rol. Indiscutiblemente, tú tratas de llevar aquí la voz de las personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar en este escenario virtual. Me parece interesante, te felicito por eso. Ahora, yo te estoy respondiendo a la luz de lo que es la política como ejercicio práctico. La política no puede encerrarse a veces en dilemas que pudiéramos considerarlo éticos. El problema de la política es resolver nudos que a veces se complican, que atan a los sujetos para no buscar salidas que pueden ser de alguna manera posibles. Por eso es que algunos señalan que la política es el arte de convertir lo irreal en algo posible, ¿no? Porque tiene que haber voluntad. Por supuesto, Miki, no va a haber posibilidades reales en regímenes autoritarios. En esto yo quiero ser muy enfático, en crear condiciones transparentes. Eso no lo podemos esperar de este régimen. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si optamos por la vía que nosotros respetamos, aunque no compartimos, por la vía de no participar electoralmente, quedarnos en nuestra casa, esperar que la recomposición geopolítica internacional coloque en el trono a Edmundo González Urrutia, o que vengan un proceso de intervención venezolana asfixiando económicamente a la nación, y que eso va a generar de alguna manera expectativas favorables hacia una salida de facto de los que hoy detentan el poder en Miraflores? Bueno, esos son parte de cartas que se hacen, que se juegan en el ajedrez político, pero no es lo suficiente. La gente no puede seguir esperando un milagro. Y te lo pongo muy claro, muy raspado. Supongamos que sea cierto que Edmundo González Urrutia, pues como se ha venido pregonando, llegue, retorne al poder. ¿Qué va a hacer Edmundo González Urrutia desde el punto de vista político? Tiene que juramentarse, porque si no se juramenta está requebrajando el hilo constitucional. Ahora, ¿quién lo va a juramentar a él? ¿Una asamblea rojita? Eso no es posible, porque la política no responde a elementos de deseo. La política es hechos concretos y prácticos. Y el político tiene que dar respuesta a lo que está aconteciendo en lo cotidiano, en el día a día. Por eso es que tú ves elementos que van cambiando, se van dando, se van fortaleciendo. Lo que sí te puedo decir que si nos colocamos en una situación de comparación histórica, por supuesto que la oposición, a pesar de estas crisis que tiene, que son naturales, de antagonismo interno, ha avanzado políticamente, hablando, porque permitió a través del voto descubrir a un régimen que es minoría en este país. Y yo estoy convencido, en el caso concreto del Estado Sucre, que la fórmula que nosotros estamos llevando a cabo y que vamos a presentar, la fórmula con la doctora María Elvira Alonso, va a representar una gran oportunidad importantísima para los sucrenses para fortalecer la posibilidad de derrotar al régimen. Muchos dirán, bueno, pero usted está especulando en su castillo, eso no es posible. Bueno, pero es que nadie puede decretar en la política que va a ocurrir tal hecho. Imagínate, en 1989, pues, se produjo un hecho histórico. ¿Quién pudo haberse imaginado 2 meses antes que Mikhail Gorbachev iba a producir un cambio con la llamada perestroika o la granó en la Unión Soviética y que se iba a desmoronar ese mundo que se veía invencible? ¿O quién pudo imaginarse que Nicolás Maduro iba a ser presidente de la República con un presidente Chávez que estaba en la cresta de la ola hace mucho tiempo? O sea, la política no se decreta de manera lineal, hermano. La política se impone por la fuerza, se impone por los hechos y además se impone también por el uso de estrategia. Entonces nosotros estamos tratando de brindarle una herramienta. Que estemos equivocados, es posible, pero estamos haciendo algo que es lo que va a permitir, si llega Edmundo González Urrutia, tiene que juramentarse. Pero, ¿cómo se juramenta? Que alguien me diga, de los especialistas en derecho constitucional, que se va a juramentar en una embajada, o se va a juramentar en un TCJ en el exilio, o que va a venir el pueblo venezolano en una plaza porque es soberano a juramentar el mundo para hacerlo presidente constitucional. Eso no es verdad. Eso es caerle embuste a la gente. Yo soy especialista, yo soy abogado, y humildemente también he leído sobre derecho constitucional y puedo pasar aquí la tarde y la noche haciendo una exposición sobre tratadistas en materia de derecho constitucional y de poder constituyente y poder constituido, pero de eso no se trata. Claro. Yo estoy actuando aquí como político y estamos dando respuesta a un hecho concreto. ¿Participamos o no participamos? Ahora, el que no quiera participar, respetamos esa opción. Respetamos indiscutiblemente porque hay razones de estar descontento, desesperanzado, y eso es válido. Pero nosotros estamos haciendo algo que es un atrevimiento,
que salir del mutismo, de reinventar algo, de poner a la oposición en movimiento. Y bueno, eso tendrá a la larga la historia que reconocer si nos equivocamos o fuimos asertivos en eso. Claro, Jesús Castillo, él es el secretario general del partido MAS en el estado Sucre. Jesús, es verdad, recordando un poquito también, y es bueno porque en la historia hay muchos puntos que hay que aclararlo y que tienen que ver con todo lo que puede pasar. La credibilidad. Yo recuerdo en en las elecciones del 2005 de la Asamblea Nacional, habían, como ahora, habían grupos que no querían, otros querían participar, y uno de los que estaban duros para participar, que querían el voto para la Asamblea Nacional, era Primero Justicia y Acción Democrática, Ramos Ayú y Borges. Sin embargo, ¿qué lo hizo cambiar? No sé, pero para mí lo hizo cambiar la sociedad, la gente. No creía en ese momento, en esa situación. No era factible para ellos. Ahora, traslado esa situación que ellos tuvieron que desistir. Traslado la situación ahora, Jesús. La gente no está creyendo en los partidos políticos, porque los políticos se alejaron de la gente. Y no solo de la oposición, sino también el gobierno abandonó la lucha política en la calle, el contacto directo, la credibilidad de los políticos. ¿Cómo tú juegas en este momento para solventar esa crisis de credibilidad? Bueno, la credibilidad del político pasa por muchas dimensiones, por muchos factores, hermano. Tú bien sabes, tú eres un hombre de medio, yo te conozco a ti de hace muchos años y creo que eres uno de los pioneros, debo decirlo aquí, debo reconocerlo públicamente, eres uno de los pioneros en el uso de herramientas de nueva tecnología de información y comunicación. La política hoy no puede verse con paradigmas tradicionales, es decir, el uso de redes sociales, las herramientas, la inteligencia artificial han permitido crear un marketing político distinto al tradicional, a esos famosos mitines, a grandes concentraciones públicas. Por supuesto, el contacto directo con la gente es fundamental, eso es válido, pero la credibilidad de un político pasa por, desde mi punto de vista, por varios criterios. Uno de ellos tiene que ver con la consistencia entre el discurso y la acción del actor político. O sea, la gente va a empezar a revisar si este individuo o esta, llámese hombre o mujer, plantea en su discurso acciones que él en su vida cotidiana las realiza o no. Eso es consistencia. Segundo, tiene que ver con el sentido de sensibilidad que tiene de servicio a la comunidad, al trabajo, a ver la política como esencia del hombre para resolver asuntos, pero también tiene que ver la credibilidad con los logros que el individuo ha desarrollado a través de su vida. Yo soy, y en esto muy crítico, de que el liderazgo carismático tiene que pasar a un segundo plano, porque de eso hemos tenido nosotros muy mala experiencia. Hemos apostado más a un liderazgo mesiánico, carismático, y no nos hemos apostado a un liderazgo gerencial, a un liderazgo que pueda desarrollar propuestas, aún en crisis, aunque la mayoría de la gente nos va a compartir, ese líder aparece como una pequeña luz en el túnel para brindar herramientas. Yo creo que eso es lo que de alguna manera se está haciendo, y eso va más allá de los partidos políticos. Ahí coincido contigo, es decir, los partidos están experimentando hoy en día una grave crisis estructural, porque los partidos no se están renovando, no promueven liderazgo corporativo, desde hace muchos años no fomentan la formación político-gerencial y fundamentalmente se han prestado los partidos al ejercicio crematístico de la política, es decir, utilizan la política como una forma de vida y no como de servicio. Entonces, estos elementos han deteriorado la imagen de los partidos, pero indiscutiblemente la democracia no puede vivir sin los partidos políticos, porque entonces entraremos en un espacio de lo que algunos llaman la antipolítica. Yo prefiero hablar más que de antipolítica, de el antipartidismo, porque la antipolítica no existe. La antipolítica, de acuerdo a la concepción aristotélica, todos nosotros somos políticos por naturaleza. La política va a seguir existiendo toda la vida, independientemente de quien la desarrolle. Pero entonces se trata, estimado Miki, de redefinir la visión de los partidos políticos y de ahí van a surgir liderazgos muy importantísimos. Y recuerda muy bien que a veces la gente no vota por los partidos, la gente vota por la gente, por el candidato. Y aquí tengo el caso de Ramón Martínez Sucre, pues hubo una especie de sentimentalismo
vinculación entre el MAS y Ramón, pero no era el MAS, era Ramón Martínez. Entonces, a veces el liderazgo sobrepasa la esencia de los partidos políticos. Yo creo que en eso es lo que nosotros estamos en estos momentos desarrollando, consolidando para el fortalecimiento y esencia de los partidos políticos, que indiscutiblemente tiene que haber una discusión interna hacia dónde van a ser direccionados. Los partidos han perdido inclusive la esencia doctrinaria de hace muchos años. Aquí cualquiera monta un partido y dice yo soy socialista, demócrata cristiano, pero ni siquiera tienen su ejercicio en la política, no responden a esa doctrina. Y bueno, y como dice un gran pensador de estos tiempos, Francis Fukuyama, nos estamos acercando al fin de la historia del último hombre. Eso es posible, porque los partidos tienen que comenzar a redefinir más que todo su rol gerencial en la sociedad, a dar respuestas oportunas a los múltiples problemas que se le presentan a los ciudadanos. Y por lo menos el MAS y otras fuerzas políticas democráticas le están presentando a los ciudadanos algún tipo de respuesta ante el mutismo que en este momento embarga a la oposición. Yo fui testigo y protagonista, y te lo quiero decir con mucha propiedad, el 9 de enero de este año, que se hizo un llamado a tomar las calles. Yo estuve allí tomando las calles. Lo hice aquí en el municipio de Bolívar, en Mariguitar. Y, oye, fue lamentable, hermano. Y eso es un reconocimiento que yo lo quiero aquí explayar como observador político. Lamentablemente, estuvimos 57 personas allí. O sea, ¿dónde estaba la colectividad que estaba reclamando cambio? No podía asistir porque precisamente hay una cultura del miedo. Entonces, ante esa realidad que hacen los partidos políticos, tienen que reinventarse, tienen que buscar nuevas alternativas y nosotros le estamos presentando una alternativa, ojo, que no la inventamos nosotros, que están plasmadas en esa constitución, lo cual no significa, Miki, que nosotros dejemos de reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente que ganó Venezuela, pero él debe juramentarse y nosotros le estamos ofreciendo una oportunidad de renovar la Asamblea Nacional. Eso está allí, por lo menos estamos haciendo algo. Yo quisiera preguntarle a los amigos que están optando con sobrada razón en no participar, ¿qué salida hay? Porque pudiera ser que Edmundo González, que es cierto que puede venir, pues esa venida puede tardar 3 días, 1 mes o 10 años. O sea, y eso es así. Entonces tenemos que pisar tierra. La política no puede verse solamente con lo que yo deseo, sino lo que es real. Y si yo tengo que buscar la forma de estudiar al adversario, hay que leer mucho a Sun Tzu en el arte de la guerra. Si yo veo que el adversario se ha movido de manera inteligente y ha tenido resultados exitosos en política, a pesar de que ha sido muy malo gobernando, tenemos que buscar la forma de crear espacios de manera inteligente para seguir avanzando. Eso siempre ha sido, en el caso del MAS, su ruta política esencial. Ahora ya en la parte final, rapidito, me gustaría también, porque estuve recientemente hablando con Miguel Yazán, y él es, entre paréntesis, me dijo que iba primero en la lista, pero sin embargo estaban esperando las decisiones de los demás partidos políticos. ¿Cómo está? Ya están constituidas las listas, tanto legislativas como Diputación Nacional. Bueno, bien importante lo que señaló el presidente del MAS, compañero Miguel Yazán. Efectivamente, la propuesta nuestra es que el MAS, como es una referencia, recuerda que el MAS no tiene tarjeta. Y precisamente estas son las cosas de la política, para que vean. A eso me refiero. Te quiero poner un elemento muy claro, político, pero que tiene tintes legales. Pues. La ley electoral dice que los partidos políticos, para que puedan poder participar en un proceso electoral, tienen que sacar más del 0,47%, perdón, el 1,40% de los votos y en 8 regiones mínimo. El MAS superó esa votación, pero no tiene tarjeta. ¿Por qué? Porque el MAS ha sido incómodo para el gobierno. Le ha dicho al gobierno las cosas como son. Y hay partidos que están en el tarjetón en este momento que sacaron menos votos que el MAS, que no cumplen la cuota que le asigna el poder, la ley electoral, pero están participando porque el gobierno juega a que eso se produzca. Ahora, efectivamente, nosotros llevamos una propuesta que el compañero Miguel Yazán encabece la lista, pero eso no depende de nosotros, depende de negociaciones que son naturales en la política. Estamos esperando el consorcio de varios factores políticos para poder mostrar, y ya mañana el pueblo sucrense puede conocer con mayor certeza cómo va a quedar definitivamente la conformación de la lista, tanto a la Asamblea Nacional de los circuitos, porque recuerda que aquí van a escoger 6 diputados, 3 por lista y 3 por circuito. Se van a escoger 11 diputados al Consejo Legislativo Regional,
3 nominales y 7 por lista, y eso, y además un gobernador, y entonces eso va a generar un debate importantísimo dentro de los factores que con legítimas aspiraciones tienen necesidad de buscar eso. Eso forma parte pues del debate que estamos haciendo nosotros en estos elementos. Bueno, ya sabemos también, ya sabemos son que... 7 diputados, disculpe, son 7 diputados de la Asamblea Nacional, claro. Sí. 4 nominales y 3 por lista. Pues. Entonces, bueno, en eso andamos. Sí. Ahora, dentro ya de terminar, porque el tiempo que nos permite esta plataforma es eso, pues, pero entonces hay que estar rápido allí. Pero rapidito, ¿cómo estás haciendo? Porque, no sé, voy a meter la lengua ahí a mí. Están montando a la señora, la doctora María Elvira, simple y llanamente porque referencia a Ramón Martínez. No, yo creo que ahí están bien equivocados. Claro, con Ramón Martínez es una referencia importante, tiene unos puntos ganados allí, pero las cualidades, qué es lo que se prefiere, el manejo de la imagen, no lo están haciendo bien, es lo que estoy viendo. Pero bueno, cada quien con su mundo, ¿no? Pero de todas maneras, Jesús, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros. Yo creo que ante las elecciones vamos a volver a hablar un poquito, ya tendrán las listas. Sí, pero yo quiero tocar ese punto, Miki, rapidito. El caso de María Elvira se desconoce mucho. Ahí se han hecho epítetos que no son verdades. María Elvira viene construyendo por espacio de 3 años un movimiento de ayuda en una fundación. Es posible que no tenga esa doctrina en la política como tal, pero ella tiene un trabajo importante. Ahora, es un espacio interesante porque es una mujer y la candidatura del PSV, que es una mujer, respondió a una estrategia porque ella ni siquiera estaba postulada, la que hoy es candidata oficial del PSV en las primarias, y la sacan como de un sombrero de mago porque sabían que María Elvira iba a ser candidata y nosotros la teníamos un poco resguardada. Ahora viene el elemento del marketing político que debe ser aceptado desde el punto de vista estratégico. Bueno, eso es lo que te digo. Me entendiste lo que te quise decir, a pocas palabras entendedor, porque no es eso solamente. Y ahora presentar, hay tantas estrategias importantes y ojalá que sea así. Pero cuando tú ves los flyers y ves las cosas, oye, no, esto no camina de esa manera. Bueno, ese es mi punto de vista. Espero que a ustedes les vaya bien en ese sentido. Muchísimas gracias, Jesús Castillo, el politólogo, periodista, abogado, que estuvo compartiendo con nosotros el programa del día de hoy. Para despedirte un momentico. Bueno, muchísimas gracias a ti. Sin ti no hubiese sido posible que yo pudiera dirigirme e intercambiar alguna idea, y a ti precisamente por ser esa voz que trata de representar a muchos que no pueden estar en este entorno y para que ellos se lleven también una opinión, un juicio sobre nuestra realidad, que es la realidad de la política, y la política es cruda, aunque nos guste o no. Es así. Muchas gracias a ti, Nico. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, mañana vamos a tener de invitado a 2 periodistas que están en la calle. Vamos a hacerlo para ver cómo están viendo la calle, cómo están viendo la política. Hoy vamos a estar hablando mañana de la acción de la calle con periodistas de la localidad. Así que muchísimas gracias, nos vamos, pórtense bien. Recuerden suscribirse al canal de Noticias 24, con gracias, muchísimas gracias. Y ya pasamos los 6,000 seguidores, de suscriptores. Vamos por 7,000. Ustedes tienen la palabra. Hasta mañana. Global Media presentó, a nombre de Serprefa, su mano amiga, de Noticias 24, el noticiero de la gente, con Miki González.